¿Sabías que desde hace casi 200 años se planeó una forma para destruir la iglesia que consistía en corromper al clero, corromper el mayor número de sacerdotes posibles, hasta que finalmente se lograra tener un papa surgido de esos sacerdotes corrompidos, un papa que, tal vez pensando que tiene fe, tenga en realidad todas las ideas de la revolución, todas las ideas que están fundadas en el ateísmo o en el agnosticismo. Una estrategia diabólica para destruir la Iglesia Católica. Sabemos, porque el Señor lo prometió, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. La Iglesia Católica no puede ser destruida. Sin embargo, no tenemos asegurado que no pueda ser dañada la fe de muchos católicos. Sabemos que la Iglesia triunfará, pero lo que no podemos dar por seguro es que nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la Iglesia se salvará. Estamos en medio de una batalla por la salvación de las almas. Está en juego nuestra salvación eterna. El triunfo de la Iglesia no está en juego. El triunfo de Jesucristo no está en juego. El triunfo del corazón inmaculado de María no está en juego. Pero mi salvación personal, tu salvación personal y la de tus seres queridos, la de todos los que te rodean, la de cada miembro de la Iglesia, esa sí está en juego. Por eso es importante conocer estos peligros que amenazan la fe de los creyentes, no solamente desde fuera de la Iglesia, sino desde dentro. Quédate con nosotros. Este programa, además de ser muy interesante, espero sea de mucho provecho para que permanezcas firme en tu fe católica. Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy es día 2 de octubre, fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Nos encomendamos cada uno de nosotros a nuestro ángel custodio. Y pues en este día quiero compartir un tema muy importante, como lo dije en la introducción. He estado hablando en realidad de este tema ya en varios videos y seguiré hablando del mismo tema porque quiero agotarlo para que todos ustedes puedan tener información sobre cómo se pensó atacar la iglesia. No hace 10 años, no hace 20 años, no hace 50 años, sino hace casi 200 años. Se elaboró un plan bien calculado para destruir la Iglesia Católica. Ese plan tiene varias estrategias. Algunas estrategias tienen que ver con atacar la Iglesia desde fuera. Pero de lo que vamos a hablar hoy es del plan para destruir la Iglesia desde dentro, para ir corrompiendo la Iglesia Católica desde dentro. Voy a compartirles pantalla porque quiero invitarlos a que vean esta serie de videos. Aquí les estoy poniendo la página web del canal Conservando la Fe en YouTube. Si ustedes van a YouTube, en la página de mi canal, busquen esta pestaña que dice Playlists. Aquí le estoy señalando en pantalla, le dan un clic y allí les muestra listas de reproducción
por temas. He creado una lista sobre este tema revolución. Cuando hablo de revolución, no piensen ustedes revolución francesa, revolución bolchevique, esas son manifestaciones de otro fenómeno más grande, más peligroso, revolución con mayúscula. Estoy basándome para compartirles estos temas en este libro que recomiendo a todos, se llama Revolución precisamente, de Monseñor Luis Gastón de Segur. Vayan entonces, los que no han visto los 2 programas anteriores, este es el tercer video, este es el tercer episodio de una serie, no sé cuántos videos voy a tener que hacer sobre este tema, pero quiero agotar al menos las partes más importantes del libro que ya les mencioné. Les recomiendo visitar mi canal y ver esa playlist que se llama Revolución. Ahí encuentran los 2 videos anteriores, vuelvo a repetir, este es el tercero de esta serie hasta el momento. Les he puesto la fotografía aquí en pantalla de Monseñor Luis Gastón de Segur, un apologista, teólogo, sacerdote francés que vivió en el siglo XIX. Y bueno, no voy a dar más datos, más detalles, porque ya los di en los 2 videos anteriores. Así es que búsquense, este libro lo pueden descargar en internet en formato digital, Revolución de Monseñor Luis Gastón de Segur. Y bueno, pues tengo mucha información que compartir en este programa. Creo yo que la mayor parte del tiempo me la pasaré leyendo, haré algunos breves comentarios, pero prefiero que ustedes tengan la información de primera mano, la información directa de las fuentes que voy a citar aquí. No solamente voy a citar lo que dijo Monseñor Luis Gastón de Segur en este libro, sino también voy a citar algunos textos de los sumos pontífices desde hace 100 años, más de 100 años, cómo han estado advirtiendo y confirmando lo que vamos a escuchar aquí, este plan que se preparó por los enemigos de la Iglesia hace ya más de 200 años, que se ha venido ejecutando de una manera sutil, bien calculada, porque el objetivo es destruir la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, la Iglesia no puede ser destruida. No puede ser destruida. Pero esa certeza no nos puede llevar a la pasividad o a no enterarnos de los peligros que nos amenazan, porque la Iglesia no será destruida. Lo repito, la Iglesia Católica no puede ser destruida, durará hasta el fin del mundo. El triunfo de la Iglesia no está en juego. La Iglesia triunfará seguramente. ¿Qué sí está en juego? Mi salvación personal, tu salvación personal, la salvación eterna de tus seres queridos y de todos los miembros de la Iglesia. Esa sí la podemos perder. Si somos ignorantes, si no sabemos los peligros que amenazan nuestra fe, si no somos fieles a Cristo, podemos perder la vida eterna. La Iglesia va a triunfar, pero ¿de qué te sirve a ti que la Iglesia triunfe si te quedas fuera del triunfo de la Iglesia? ¿De qué te sirve a ti que Cristo reine? Porque Jesucristo es el Rey y su reino triunfará, pero ¿de qué te sirve a ti? ¿De qué me serviría a mí que Cristo reine si yo me quedo fuera de su reino? Sobre todo si me quedo fuera de su reino eterno. Por eso es importante hablar de estos temas, hermanos. No es falta de fe. Comparto estas cosas porque dude ni por un segundo que la Iglesia pueda ser destruida de ninguna manera. La Iglesia, nadie la puede destruir. Pero no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Tú y yo no tenemos la salvación eterna asegurada. Estamos en combate espiritual, estamos en lucha por nuestra salvación eterna. Bien, entonces, pues voy a leer. Ya les había dicho en los videos anteriores que hay un plan y el objetivo de este plan es acabar con el cristianismo, que no quede huella del cristianismo.
Ese es el objetivo. Y cuando digo cristianismo me refiero a la Iglesia Católica, porque es la iglesia que Cristo fundó. La única iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Ese es el objetivo. Hay varias estrategias. Los medios, dice aquí Monseñor Luis Gastón de Segur, la corrupción. Escuchemos cosas aún más horrorosas, dice. Aquí él cita un documento que se filtró de las sociedades secretas en Italia, se filtró, salió a la luz pública, lo conoció el Papa Gregorio XVI y también supo de este documento el Papa Pío IX, Beato Papa Pío IX. Le llaman la Suprema Venta o la Alta Vendita. He visto que le llaman de varias maneras, pero son unas instrucciones generales de quienes pertenecían a una de esas sociedades secretas en Italia, una secta llamada los Carbonarios, que estaban vinculadas con otras sectas secretas en Europa. Y en ese documento que se les filtró, exponen cómo planean atacar y destruir la Iglesia Católica. Es un plan que ellos mismos sabían que iba a durar mucho, que iba a tardar mucho en realizarse. Ellos mismos sabían que debían ser pacientes, que tal vez iban a morir sin ver el resultado. Muchos de ellos iban a morir sin ver el resultado, pero ellos tenían la seguridad de que un día iban a haber realizado su proyecto de acabar con la Iglesia Católica. El Papa Pío IX mandó que se publicara ese documento y Monseñor Luis Gastón de Segur, que conoció personalmente al Beato Pío IX y el Beato Pío IX lo animó en su tarea pastoral, Monseñor Luis Gastón de Segur cita ese documento, él dice que es auténtico y que en Roma, en aquel tiempo, estaban allí las fuentes, dice, para el que las quiera ir a buscar. Bueno, cita él este documento, lo va a estar citando constantemente, este documento de la Suprema Venta, la Venta Suprema. Dice, estamos demasiado en progreso para contentarnos con el asesinato. ¿De qué sirve un hombre asesinado? No individualmente el crimen como el fin de darle proporciones de patriotismo y de odio contra la Iglesia. Debemos generalizarlo. El catolicismo no teme a un puñal bien afilado, ni las monarquías tampoco. Pero estas dos bases del orden social pueden derrumbarse por la corrupción. Así, no nos cansemos jamás de corromper. Está decidido en nuestros consejos que no ha de haber más cristianos. Popularicemos el vicio en las masas. Estas deben respirarlo por todos los 5 sentidos. Que lo beban, que se harten de él. Formad corazones viciosos y no tendréis más católicos. Eso está en ese documento filtrado y encontrado, la Venta Suprema. Vuelvo a repetir, algunos le llaman a la Alta Venta o la Alta Vendita. ¡Qué elogio para la Iglesia!, dice Monseñor Luis Gastón de Segur. Y luego cita otra vez ese documento. Conservemos los cuerpos, pero matemos el espíritu. Lo que importa es destruir la moral, y para esto es preciso disecar el corazón. Creo de mi deber proponer este medio por principio de humanidad política. Hasta aquí la cita del documento de la secta. Y ahora palabras de Monseñor de Segur. El jefe de la Venta Suprema añade, con motivo de la muerte públicamente impenitente de 2 de sus afiliados ejecutados en Roma, y aquí vuelve a citar, su muerte de réprobos ha producido un efecto mágico en las masas. Es la primera proclamación de las sociedades secretas y una toma de posesión de las almas. Morir en la plaza del pueblo, en Roma, en la ciudad madre del catolicismo, morir francmasón e impenitente es cosa admirable. Hasta aquí la cita. Otro de los demonios encarnados dice, y vuelve a citar otros que, es que en este documento de la Venta Suprema hay como cartas que se enviaban.
entre los miembros de la secta. Otro de ellos dice: infiltrad el veneno en los corazones escogidos, infiltradlo en dosis pequeñas y como por casualidad, y os admiraréis vosotros mismos de vuestro buen éxito. Lo esencial es aislar al hombre de su familia, hacerle perder los usos y costumbres que en ella hay. Por la inclinación de su carácter está bastante dispuesto a huir de los cuidados de su casa y correr tras placeres fáciles y prohibidos. Bueno, ya escuchamos. Parte del proyecto es promover una corrupción generalizada, acabar con la virtud, destruir la moral de las sociedades cristianas. Eso prácticamente lo han logrado. Pero no me voy a centrar en ese tema. Hay mucho que podría comentar de esto, pero no me voy a centrar en este tema porque voy a pasar más bien a la estrategia de la corrupción de la juventud y del clero. Porque esto es terrible lo que se planearon, ¿eh? Esto de verdad que es importante que todos lo sepamos. Dice Monseñor Luis Gastón: los corazones escogidos de la revolución la revolución busca con preferencia son los jóvenes y los sacerdotes. Aún se atreve a esperar y aspira a formar a un papa. Atención, atención, porque ese es el objetivo. Ese era el sueño de aquellos carbonarios que planeaban la destrucción de la iglesia. Un papa revolucionario, pero para eso tenían que corromper primero al clero. Vamos a escuchar. Aquí cita el documento de la Venta Suprema. A la juventud debemos dirigirnos, debemos seducirla, debemos alistarla sin que se aperciba bajo nuestras banderas. Que nadie penetre vuestros designios. No os ocupéis de la vejez ni de la edad madura. Id a la juventud, y si es posible, a la infancia. Nunca tengáis para ella una palabra impía o licenciosa. Guardaos bien de esto, por el interés mismo de la causa. Conservad todas las apariencias del hombre grave y moral. Una vez hecha vuestra reputación en los colegios, gimnasios, universidades y seminarios, cuando hayáis obtenido la confianza de profesores y estudiantes, acercaos principalmente a aquellos que se afilien en la milicia clerical. Excitad, exaltad esas naturalezas tan llenas de ardor y de orgullo patriótico. Ofrecedles al principio, pero siempre en secreto, libros inofensivos, y así llevaréis poco a poco vuestros discípulos al grado de madurez que queréis obtener. Cuando ese trabajo de todos los días haya esparcido nuestras ideas como la luz por todas partes, entonces podréis apreciar la sabiduría de esta dirección. Formaos una reputación de buen católico y de patriota puro. Esta reputación facilitará la propagación de nuestras doctrinas entre el clero joven y en el fondo de los conventos. Pongan atención, porque luego les voy a citar algunas cosas que dijeron los papas y se van a sorprender. En algunos años, este clero joven llegará a ocupar todos los puestos por la fuerza de los acontecimientos. Él gobernará, administrará, juzgará, formará el consejo del soberano y será llamado a elegir al pontífice que habrá de reinar, y este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido en los principios italianos y humanitarios que vamos a poner en circulación. Para alcanzar este fin, despleguemos al viento todas nuestras velas. Debemos hacer la educación inmoral de la Iglesia y llegar por pequeños medios bien graduados, aunque bastante mal definidos, al triunfo de la idea revolucionaria por un papa. Este proyecto me ha parecido siempre una habilidad más que humana. Hasta aquí la cita del documento de esa secta de los carbonarios. Continúo leyendo a Monseñor de Segur. En efecto, es sobrehumano porque viene en línea recta de Satanás. El personaje que se oculta bajo el nombre de
Nubius describe luego este papa revolucionario que él se atreve a esperar. Un papa crédulo y débil, sin penetración, hombre de bien y respetado e imbuido de los principios democráticos. Aquí vuelve a citar lo que dicen los carbonarios. Un papa de estas condiciones dice: necesitaríamos, y si esto fuera posible, marcharíamos al asalto de la iglesia más seguros que con los folletos de nuestros hermanos de Francia o el oro de Inglaterra. Para quebrantar la roca sobre la cual ha construido Dios su iglesia, tendríamos el dedo pequeño del sucesor de Pedro metido en la trama, y este dedo pequeño valdría para esta cruzada tanto como los Urbanos segundos y San Bernardos de la cristiandad. ¿Queréis revolucionar la Italia? Añaden en un escrito estos emisarios del infierno: buscad el papa cuyo retrato acabamos de dar. Marche el clero siempre bajo nuestra bandera, creyendo marchar bajo la de las llaves apostólicas. Miren qué interesante, hago un paréntesis. Había que corromper al clero y sobre todo corromperlo primero en las ideas, para que defendieran las ideas revolucionarias, creyendo que estaban defendiendo al Papa. ¿Por qué? Porque ellos imaginaban tener un Papa confundido, un Papa ya con las ideas revolucionarias. No necesitaban que ese Papa perteneciera a su secta secreta. En su plan, en su estrategia, bastaba corromper tanto al clero en el modo de pensar para que un día un sacerdote ya confundido llegara a ser obispo, llegara a ser cardenal y llegara a ser papa, y así desde el papado difundiera sus ideas revolucionarias que son contrarias a la fe católica. ¿Queréis hacer desaparecer hasta el último vestigio de tiranos y opresores? Tended vuestras redes, tendedlas en el fondo de las sacristías, seminarios y conventos. Y si no os precipitáis, os prometemos una pesca milagrosa. Pescaréis una revolución revestida de tiara y capa, que marchará con cruz y bandera, una revolución que solo necesitará ser aguijoneada muy poco para hacer arder las 4 partes del mundo. Hasta aquí la cita. Luego continúo leyendo a Monseñor de Seguro. ¿Cómo sienten ellos mismos que todo se apoya en el Papa? Lo que consuela es verlos confesar con disgusto que no han podido hincar el diente ni en el Sagrado Colegio ni en la Compañía de Jesús. Sí, efectivamente, estamos en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Hasta ese momento no habían podido llegarle, a hacer de su lado a ninguno de la Compañía de Jesús, a ningún jesuita y a ningún cardenal. Bueno, este es el proyecto que se trazaron los carbonarios. Vuelvo a repetir, era gente de sectas secretas en Italia que estaban relacionados con otras sectas secretas en el resto de Europa, todos planeando la destrucción de la Iglesia Católica. El objetivo es destruir la Iglesia Católica, destruir la civilización cristiana y volver a construir, según ellos, una nueva civilización fundada en los principios de la revolución, es decir, fundada en la sola razón, sin ninguna luz de la fe, sin ningún influjo de la religión, sin ningún influjo de la fe. Ahora, ¿es posible que se realice este plan o hasta qué punto se puede realizar? Creo que la parte más difícil sería responder si sería posible que lograran tener un papa revolucionario. Creo yo que para nuestros días es ya evidente que hubo una infiltración en el clero
y que ha habido una corrupción de muchos clérigos, no solamente en el modo de pensar, sino lamentablemente también en el modo de vivir. Ha habido una corrupción de muchos clérigos, de muchos también, y no solamente sacerdotes, esto también ha alcanzado a algunos obispos y cardenales, esto ha alcanzado también a muchas religiosas y religiosos en los conventos. Si este programa está siendo de su interés y creen que puede ser de provecho para otras personas, por favor, tómense un momento ahora mismo para darle un like al video, por favor. En la plataforma donde estén, denle like. En la plataforma donde estén, estamos en directo en X, en YouTube y en Facebook. Compartan, por favor. En X repostea este video. En Facebook comparte el video. Si estás en Facebook, dale like también a la página en la que estás viendo este programa. Y si estás en YouTube, por favor, asegúrate que tu botón de suscripción que está debajo de la pantalla en tu dispositivo diga suscrito. Si dice así tal cual suscrito, no lo toques, déjalo. Si no dice suscrito, dale un clic en este momento, por favor, para que cambie a suscrito. Y si ya te suscribiste antes, por favor revisa de vez en cuando que sigas suscrito porque la plataforma me desuscribe a muchos seguidores del canal. También te recuerdo, la suscripción a mi canal es gratuita, a todos los canales de YouTube. Cuando te suscribes no pagas nada. Es solo una manera como tú manifiestas en YouTube que te gustan los contenidos de un canal. Así es que no te preocupes, no te va a llegar la cuenta por darle clic al botón de suscripción. He compartido, pues, estos textos para que ustedes puedan ver que los papas del siglo XX, con sus afirmaciones, confirmaron que se estaba llevando a cabo este plan. Ahora, las palabras de los papas que acabo de compartirles cobran pleno sentido cuando conocemos que hubo un proyecto de corromper al clero. Porque ¿cuál es el objetivo? Es llegar a tener un papa confundido. Ese es el objetivo. Ellos sabían que probablemente ningún papa querría ser parte de sus sectas secretas. Pero decían, no necesitamos que el papa venga aquí a nuestras sectas, a formar parte de nuestro grupo. No. Basta con que un papa llegue a pensar como nosotros. Para eso, en el siglo XIX se propusieron ir corrompiendo al clero. Porque comunicando a los sacerdotes jóvenes las ideas revolucionarias, poco a poco iba a haber obispos con ideas revolucionarias, cardenales con ideas revolucionarias que son los que eligen al papa, y finalmente habría un papa con ideas revolucionarias. Ahora, ¿hasta qué punto podrían lograr su objetivo? No hay mucho problema con aceptar que se puede corromper a sacerdotes, a obispos, incluso a cardenales. Pero una pregunta sería, ¿se puede llegar a corromper así a un papa? ¿Podríamos llegar a tener algún día un papa revolucionario? ¿No está protegido el papa por el Espíritu Santo? ¿No goza de una asistencia especial del Espíritu Santo el papa? Entonces vale la pena preguntarnos esto, y para dar un poco de luz quiero compartirles algunos párrafos de el libro de Monseñor Athanasius Schneider, a quien he entrevistado en este canal. Él publicó recientemente un catecismo
con el nombre de Credo, Compendio de la Fe Católica, Monseñor Schneider, que tengo que decirles también, vale la pena mencionarlo, tiene su imprimatur este libro, tiene su imprimatur. O sea, Monseñor Atanasio Schneider es obispo. Yo no sé decirles, la verdad, no sé decirles, ignoro si un obispo necesita pedir el imprimatur de otro obispo cuando publica algo, lo ignoro. Pero en este caso, Monseñor Schneider pidió el imprimatur de otro obispo y lo tiene. Imprimatur Peter Livaschi, obispo de Manchester, 7 de julio de 2023. Me permito invitarlos a apoyarme. Si creen que vale la pena ayudarme a sostener este apostolado, mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo necesito para mantener este apostolado en las redes no son gratuitos para mí. Hay muchas cosas que implica tener un canal en YouTube, tecnología, servicios, información que uno tiene que conseguir. Todo eso cuesta. Si me quieres ayudar a sostener este apostolado, si crees que sirve para que conserves tu fe, manda un mensaje de WhatsApp al número que está ahí en pantalla y yo te diré cómo puedes hacerme llegar una ayuda. Te lo agradezco mucho. Si lo haces, fíjate bien, ese número en pantalla es el único número oficial de Conservando la Fe. Envía mensaje, quiero apoyar, y yo te diré cómo me puedes hacer llegar una ayuda. Te lo agradezco mucho. La cuestión es esta. ¿Es posible que lleguemos a tener un papa hereje? ¿Puede llegar a realizarse ese proyecto de tener un papa con las ideas revolucionarias que destruya totalmente la iglesia? Bueno, una cosa sabemos. De entrada, ya lo repetí, ya lo dije al inicio del programa, es imposible destruir la iglesia católica. Es imposible, eso ya lo sabemos. Es imposible destruir la iglesia católica. Eso nunca lo van a lograr. Aquí la pregunta es, ¿cómo entender esto? ¿Hasta qué punto se podría lograr confundir a un papa? ¿Podría haber un papa hereje que lleve a la iglesia a la herejía? ¿A toda la iglesia a la herejía? Bueno, eso es imposible. Eso es imposible. Otros me están diciendo que se está cortando mucho la voz y la imagen. Bueno, les pido una disculpa, no sé qué esté pasando. Yo aquí en mi estudio veo que todo está normal. Si este video queda muy dañado y así se queden, luego lo subo bien. Lo volveré a subir en caso de que la falla no se corrija. Bueno. Ok, algunos escuchan bien, otros no. Ok, bien. Ok. Bueno, no quiero que el programa se alargue demasiado, así es que voy a leer unos párrafos de el Catecismo, Credo, Compendio de la Iglesia Católica, Compendio de la Fe Católica de Monseñor Atanasio Schneider. Una pregunta dice, ¿qué enseñanzas del magisterio requieren un asentimiento definitivo? Un asentimiento definitivo. O sea, que las tenemos que aceptar. Dice, aquellas verdades que son propuestas definitivamente por el magisterio, aunque aún no definidas formalmente. Por ejemplo, la declaración del Papa Juan Pablo II de que la Iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. El Papa Juan Pablo II no declaró eso como dogma de fe, pero dijo que es una doctrina definitiva. Entonces, a nosotros se nos pide un asentimiento definitivo, dice Monseñor Schneider. Siguiente pregunta. ¿Qué enseñanzas del magisterio requieren solo una sumisión religiosa? Obsequium religiosum, en latín. Fíjense bien, la Iglesia no nos pide el mismo grado
el mismo grado de asentimiento en todas las doctrinas, en todos los textos del magisterio. No se nos pide el mismo grado de asentimiento. Hay unas cuestiones que son de fe, que si no las crees, no las quieres aceptar, estás fuera de la Iglesia Católica. Como son las definiciones dogmáticas. Por ejemplo, si no crees que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no puedes ser católico, porque es un dogma de fe. Si no crees que la Virgen María es virgen antes, en y después del parto, es madre de Dios, está asunta en cuerpo y alma en el cielo, entonces no puedes estar en la Iglesia Católica porque rechazas verdades que la Iglesia nos dice debemos de creer. Pero hay otras afirmaciones del magisterio en las que solo se nos pide un obsequium religiosum, una sumisión religiosa. Esto no significa creerlos, o sea, creerlos con la misma fuerza, con la misma certeza con que creemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por ejemplo. Entonces dice aquí, ¿qué enseñanzas del magisterio requieren solo una sumisión religiosa? Respuesta, todos los actos del llamado magisterio auténtico o simplemente ordinario del Papa, además de las enseñanzas pastorales o no definitivas de los concilios de la Iglesia. Si bien las enseñanzas de este nivel podrían tener una dimensión universal, no son definitivas y por tanto son reformables, dado que no existe la intención expresa de definir algo de manera infalible o proponerlo como enseñanza definitiva. Entonces, ¿qué significa esto de un obsequio religioso? Es importante entenderlo. Significa que, en principio, aceptamos la enseñanza que se nos da, sabiendo que no es una enseñanza infalible. Pues cuando no hay una enseñanza infalible, esto nos permite investigar más. Nos permite investigar más. De hecho, es el trabajo de los teólogos. Investigar más, tratar de comprender más. Si encontramos una posible contradicción entre lo que un documento magisterial afirma y otro documento magisterial afirma también, entonces podemos tratar de comprender y de ver si hay en realidad una contradicción o no, si se trata de un verdadero desarrollo o no. Entonces, por ejemplo, ya no tendría sentido para mí hacer una investigación teológica sobre si la Virgen María es virgen antes, en y después del parto. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque sería como poner en duda un dogma de fe. No tendría sentido hacer un estudio teológico para ver si el sacerdote tiene o no poder de perdonar los pecados. Es que esa doctrina ya está definida. Pero en cuestiones que no son dogmáticamente definidas, sí podemos tratar de comprenderlas mejor, sí podemos tratar de encontrar una mayor precisión, una mejor interpretación, o incluso, si es necesario, podemos proponer una corrección. Dice, se pueden reformular posteriormente para mayor claridad o incluso corregir las enseñanzas no infalibles y no definitivas o los mandatos de un papa o de un concilio. Respuesta, sí. Tales enseñanzas pueden ser reformadas más tarde mediante un acto infalible del magisterio. Las órdenes emitidas a nivel prudencial, como la recomendación de una cruzada en el Cuarto Concilio de Letrán, o la orden de que los judíos en territorios católicos usen vestimentas distintivas, pueden corregirse mediante un cambio de leyes o por la negativa a implementar tales medidas. Estos actos reformables son especialmente notables como algunas afirmaciones del Concilio Vaticano II que en sí mismas son ambiguas
y pueden conducir a una comprensión errónea. Entonces sí. Es posible, y de hecho en la historia de la Iglesia ha sucedido, que afirmaciones del magisterio luego se corrigen o se clarifican. Ahora, atención a esta pregunta. ¿Pueden los católicos proponer enmiendas o correcciones a las declaraciones evidentemente ambiguas o erróneas de un papa o de un concilio ecuménico? Respuesta: sí. Los fieles tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, las reverencias a los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Aquí está citando el derecho canónico, canon 212, párrafo 3. O sea, los fieles, todos los miembros de la Iglesia, tenemos el derecho y a veces el deber, en razón del propio conocimiento, o sea, debemos tener una cierta formación, ¿no?, para expresar estos planteamientos, pero en razón del propio conocimiento, su competencia, su prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Y esto incluye, claro, si algún documento del magisterio nos parece ambiguo o algún texto del magisterio nos parece erróneo, obviamente estamos hablando del magisterio ordinario, no infalible, que podemos expresarlo a los pastores y podemos manifestarlo a los fieles, salvando la integridad de la fe, de las costumbres, la reverencia a los pastores y habida cuenta de la utilidad común, de la dignidad de las personas. Ahora, más adelante, ¿en qué consiste el primado del Papa en materia de doctrina? El Papa es el principal maestro, guardián y defensor de las verdades reveladas. Le corresponde a él, primero, defender lo que Dios ha revelado para ser creído, obrado y evitado. Segundo, condenar los errores contrarios a esta divina revelación contenida en la doctrina apostólica que ha recibido. Tercero, ser signo visible y principio de la unidad de la fe y comunión del episcopado y de los fieles. Siguiente pregunta. ¿Es el Papa infalible, es decir, incapaz de enseñar el error? Respuesta. El Papa cuenta con múltiples gracias para enseñar la verdad de Cristo en su ministerio diario. Normalmente no es infalible. Cuando enseña ex cátedra, desde la cátedra ejerce el carisma de infalibilidad de la Iglesia y se preserva libre de error en esa enseñanza. O sea, el Papa no es infalible en el ejercicio de su ministerio diario. No es infalible. Y esto no es hablar contra el Papa, no es hablar contra el Papa. Yo creo que cualquier Papa está de acuerdo en que se enseñen estas cosas. No creo que alguno de los papas se sienta Dios y diga, no digas que me puedo equivocar. No me imagino un Papa pensando así, realmente. Entonces esto no es en contra de el primado de Pedro, sino a favor, porque también es importante conocer tanto su poder, su autoridad, como sus límites. Y esto hace bien a toda la Iglesia, ¿no? ¿En qué se diferencia la infalibilidad de la impecabilidad? La infalibilidad es la imposibilidad de engañar a la Iglesia vinculándola definitivamente a una doctrina falsa, mientras que la impecabilidad es la imposibilidad de ofender a Dios y dañar a otros con el pecado personal. El Papa es infalible en condiciones limitadas, pero no impecable.
Entonces, atención, porque nos estamos preguntando, ¿pudiera llegar a cumplirse este plan satánico de las sectas secretas de corromper tanto al clero al punto que surja un día un papa con las ideas revolucionarias? ¿Hasta qué punto se podría cumplir? Si se podría cumplir o no, y hasta qué punto. Bueno, de aquí podemos sacar que no puede llegar a este grado, ¿eh? No se puede destruir la iglesia y no vamos a llegar al grado en que un papa nos proponga como infalible una doctrina falsa. A ese grado no va a llegar. A ese grado no va a llegar. Proponerla como infalible. No sé, voy a decir una tontería. Por ejemplo, que un papa dijera, declaro como dogma de fe que la Virgen María es en realidad una persona más de la Trinidad. Así es que ya es cuaternidad. No. Eso no lo puede hacer un papa. O sea, no vamos a tener un papa que enseñe, que proponga como infalible una doctrina falsa. Ese grado no lo va a permitir el Espíritu Santo. Hay algunos teólogos que se plantearon, incluso doctores de la iglesia, que se plantearon la posibilidad de un papa hereje. No voy a entrar en esos detalles, pero básicamente algunos están de acuerdo en que si un papa llega a proponer herejía de esta manera, como una doctrina falsa, como si fuera infalible, en ese momento dejaría de ser papa. De manera que no sería el papa el que está proponiendo tal doctrina. Pero atención. Entonces la garantía la tenemos de que un papa no va a llegar a proponer una doctrina falsa como infalible. Esa garantía la tenemos. La pregunta que sigue es, ¿podría un papa en su magisterio ordinario, no extraordinario, llegar a enseñar el error? Y aquí la respuesta va a ser afirmativa. ¿La infalibilidad papal permite introducir nuevas enseñanzas? No. El Papa está obligado a obedecer escrupulosamente a la fe católica transmitida a él por la enseñanza perenne de la Iglesia, a mantener intacta esta fe y a defenderla. El Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que con su asistencia ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Ahora, siguiente pregunta, o más bien, me estoy saltando algunas preguntas porque voy a leer solo las que tienen que ver con nuestro tema. ¿Qué sucede con los papas que han enseñado errores en el pasado? Atención, respuesta. Ningún papa ha enseñado jamás, ni podría hacerlo, un error mediante un pronunciamiento ex cátedra. Sin embargo, como cualquier obispo, un papa puede resistirse a la gracia de su cargo y enseñar errores doctrinales en sus afirmaciones diarias, ordinarias y no definitivas, es decir, fuera de los pronunciamientos ex cátedra. Claro, algunos que con buena intención, yo creo, quieren defender el papado, llegan casi al punto de identificar enseñanza infalible y no infalible en un papa. Y dicen, el papa está iluminado por el Espíritu Santo y a nosotros nos toca aceptar todo sin cuestionar. Porque el papa está iluminado por el Espíritu Santo. Y tú no puedes saber más que el papa. A ver. No, es que la iglesia no ha pensado así. Basta conocer la historia de la iglesia para darnos cuenta de que
los católicos bien formados de todos los tiempos nunca han pensado así. No tendría sentido la distinción entre magisterio infalible y no infalible, que está en los documentos de la Iglesia, si de todos modos te tienes que creer con la misma certeza todo lo que dicen todos los papas. Entonces, ¿para qué hacer esa distinción? Como decía Chesterton, para entrar a la iglesia uno se quita el sombrero, pero no la cabeza. No la cabeza. Entonces, es que sería inhumano pedirle a los católicos dejen de pensar. Que un papa dijera, ustedes ya no piensen por sí mismos, solo créanse lo que yo les digo, en todo lo que yo les digo. Eso yo creo que ningún papa de buena intención lo haría. ¿Por qué? Porque, para empezar, el papa es el primero que sabe, cualquier papa que esté en el cargo, es el primero que sabe que no es Dios, no es Cristo. Y tiene la conciencia de ser servidor de Cristo. En sus primeras homilías, no me acuerdo si fue la primera homilía del Papa León, él habló de que recibe un tesoro que tiene que cuidar y comunicar. Muy bien. Eso es lo que un papa debe hacer, recibir ese tesoro y comunicarlo. Pero entonces, como dijimos, cuando tenemos textos del magisterio no infalible, cuando tenemos textos del magisterio que no son infalibles, los podemos analizar. En principio damos un asentimiento religioso, un obsequio religioso, un obsequio religioso. O sea, en principio lo aceptamos de buena fe, pero podemos usar nuestra cabeza para analizarlo, para tratar de entenderlo, para profundizarlo, para encontrar posibles objeciones también, si las hay, o resolver posibles ambigüedades también. ¿Ha habido casos en la historia en que papas enseñaron o promovieron errores doctrinales? Pongan atención a esta pregunta. Sí, aunque tales casos han sido muy raros. Incluyen a Honorio I, que murió en el 638, quien escribió cartas con declaraciones erróneas sobre las dos voluntades de Jesucristo, y fue condenado posteriormente como hereje por el Concilio de Constantinopla III. Juan XXII, que murió en 1334, quien enseñó que la visión beatífica de Dios se concede a los santos solo después del juicio final, y fue ampliamente condenado por teólogos fuera de la corte papal antes de retractarse en su lecho de muerte. Su posición fue corregida posteriormente por su sucesor Benedicto XII. En nuestro tiempo, el Papa Francisco ha afirmado públicamente: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Esto lo afirmó en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, firmada con el imán Al-Azhar en Abu Dhabi, el 4 de febrero de 2019. Bueno, esto claramente contradice la doctrina católica. O sea, no, la diversidad de religión de ninguna manera es una expresión de la sabia voluntad divina. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo Dios va a querer que gente crea en un Dios falso? ¿Cómo Dios va a querer eso? Pero bueno, es un ejemplo de cómo puede haber afirmaciones que no son hechas en un contexto de definición dogmática. Este ni siquiera es un acto magisterial, claro, hay que decir esto, no es un acto magisterial. Este documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial no es un acto del magisterio. Pero vamos, aunque lo fuera,
podemos usar nuestra cabeza y decir, bueno, esto está en contradicción con lo que los papas del pasado enseñaron. O, por ejemplo, enseñó que la pena de muerte es per se contraria al Evangelio. Es lo que dice aquí el Monseñor Schneider en su catecismo. Dice, discurso a los participantes del encuentro realizado por el Pontificio Consejo de la Promoción de la Nueva Evangelización, 11 de octubre de 2017. Véase también Catecismo de la Iglesia Católica, edición de 2018, número 2267. Rescriptum ex audiencia 11 de mayo de 2018 y Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Directorio para la Catequesis, Ciudad del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2020, página 380. O sea, el Papa Francisco enseñó que la pena de muerte es por sí contraria al Evangelio. Bueno, esto no es doctrina católica tampoco. No es doctrina católica tampoco. Doctores de la Iglesia están de acuerdo en que la pena de muerte en ciertos casos es lícita. Incluso es un acto de justicia y de caridad también. El Catecismo de San Pío X, el Catecismo Romano, recuerden, el Catecismo de San Pío X es un catecismo escrito por un papa, habla de la licitud de la pena de muerte en ciertos casos. Ahora, siempre hay gente que ataca por atacar, ¿verdad? No quiero que se vaya a malentender. Decir esto no significa promover que todos los criminales sean asesinados. No. Pero hay ciertos casos, ciertas circunstancias en que se puede aplicar la pena de muerte y esto es lícito, no es contrario al Evangelio. Entonces, ahí hay casos, se ha mencionado una serie de casos en que papas en el pasado han enseñado errores ejerciendo su ministerio ordinario, se han equivocado y esos errores han tenido que ser corregidos después. Entonces, vamos concluyendo. Hablamos de que hay un plan denunciado aquí por Monseñor Luis Gastón de Segur en su libro Revolución, citando los escritos que se filtraron de las sectas secretas de los carbonarios en Italia en el siglo XIX, textos que conocieron los papas Gregorio XVI y el Beato Pío IX. Pío IX mandó que se publicaran esos escritos de las sectas que se encontraron, que se filtraron, para que los católicos estuvieran alerta. O sea, un papa beato mandó que se publicara. Parte de esos escritos, parte de ese documento, lo cita textualmente Monseñor de Segur, y nos dice que se propusieron corromper al clero en su modo de pensar, o sea, ideologizar el clero, con la esperanza de que décadas o siglos después llegara la Iglesia Católica a tener un papa con las ideas de la revolución. O sea, ellos no necesitaban un papa que estuviera inscrito en sus sectas secretas. Lo que necesitaban era un papa con sus ideas y que desde su posición como sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia difundiera ideas equivocadas. Así, con eso empezamos este video. Después les mostré algunos textos de los papas del siglo XX en los que se puede ver que efectivamente
se fue contaminando la mente de los sacerdotes, de los seminaristas, hasta que ese problema llegó a ser gravísimo. Hasta que Pablo VI ya desesperado dijo, basta del disenso en la iglesia. ¿Cuál era el objetivo? Comenzar por el clero joven en el siglo XIX, contaminarlo con ideas revolucionarias, para que poco a poco algunos de esos sacerdotes ya infectados por la ideología llegaran a ser obispos, después llegaran a ser cardenales, con la esperanza de que luego llegara uno de ellos a ser papa. Y hemos concluido explicando, con los argumentos que nos da Monseñor Atanasio Schneider en su Catecismo Credo, Compendio de la Fe Católica, hasta qué punto ese proyecto podría llegar a cumplirse. O sea, es imposible destruir la Iglesia Católica, es imposible llegar a tener un papa que nos presente como dogma de fe una falsa doctrina, pero no es imposible que llegue a haber papas que enseñen errores en su magisterio ordinario. Eso no es imposible. Y afirmar esto de ninguna manera es dudar del Espíritu Santo, de la asistencia del Espíritu Santo. Es que Dios permite el pecado y ha permitido el pecado de los papas de muchas maneras, como permite nuestros pecados también. Es que recuerden lo que dijo San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Bueno, de barro está hecho el bautizado, de barro está hecho el sacerdote, de barro está hecho el obispo, de barro está hecho el cardenal y de barro está hecho el papa. El barro está en todos. El tesoro ahí está también, pero el barro ahí está. Y parte de esa debilidad que experimentamos quienes en la iglesia tenemos la misión de enseñar, pues es el poder equivocarnos en lo que decimos. Y de esto, como hemos visto, los papas no están exentos. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? ¿Por qué he hecho este programa? Primero, no es de ninguna manera para sembrar desconfianza en la Iglesia Católica. Sería ridículo que yo, sacerdote, hiciera un programa para esto. No es tampoco de ninguna manera desprestigiar la Santa Sede, la Iglesia Católica, la autoridad de la Iglesia, de ninguna manera. De ninguna manera. Como no creo que era la intención de San Pío X y de los papas posteriores cuando hablaban que en el clero dentro de la iglesia había quienes enseñaban falsa doctrina. No estaban tratando de desprestigiar a todos los sacerdotes, pero estaban advirtiendo sobre un peligro. Hay un peligro, y es que, vuelvo a decir lo que dije al principio, no está en juego el triunfo de la iglesia vencerá. Ni por un instante la iglesia está en peligro de ser destruida. Nadie la podrá destruir. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. No está en juego el triunfo del corazón inmaculado de María. Ese vendrá. El triunfo definitivo de Cristo sobre las fuerzas del mal vendrá sí o sí. Eso no está en juego, hermanos. Por eso no hay que irnos de la iglesia pase lo que pase. No te vayas de la iglesia católica. Si estás en la barca y la barca está siendo zarandeada, lo peor que puedes hacer es, en medio de la tempestad, saltar al mar. Eso hacen los que se van de la iglesia, los que caen en el sedevacantismo. Por ejemplo. Y ven, sí, cosas, a lo mejor, ambigüedades, errores, que puede haber en sacerdotes, en obispos, cardenales y papas. Y dicen, esta es la falsa iglesia, yo me voy de aquí.
Esta es la iglesia de Satanás. No hay que quedarse aquí. ¿Qué están haciendo? Están saltando al mar. Si te parece que corres peligro de ahogarte en la barca porque la barca está zarandeando, está siendo sacudida, ¿tú crees que te vas a salvar nadando tú solo, tirándote al mar? De la Iglesia Católica no nos vamos nunca. Y por eso es importante saber dónde está la Iglesia Católica, dónde está, la roca de Pedro. ¿A dónde te vas a ir si no estás en la iglesia donde está Pedro? Te estás tirando al mar. Pedro hoy es León XIV. Antes de León lo fue Francisco. Antes de Francisco lo fue Benedicto XVI. Antes Juan Pablo II. Y si nos vamos hacia atrás, vamos a llegar a Pedro. Vamos a llegar a Pedro. Entonces, nada de que no, esta ya es la iglesia de Satanás. No, por favor, no se dejen engañar. Esas son falsas salidas. Nos quedamos en la iglesia de Pedro. ¿Y cómo sé que estoy en la iglesia católica? Porque estoy en comunión con el Papa y con los obispos que están en comunión con el Papa. Y con los sacerdotes que están en comunión con esos obispos que están en comunión con el Papa. Así sabes que estás en la iglesia católica, que estás en la iglesia de Cristo. Y no estás aquí por el sacerdote de tu parroquia, ni por el obispo de tu diócesis, ni por el cardenal, ni siquiera por el Papa León. No estás aquí por eso. O sea, estamos en comunión con los pastores legítimos de la iglesia, no por razón de ellos, no por quiénes son o porque son muy santos o muy virtuosos. Estamos en comunión con ellos porque queremos estar en la iglesia de Cristo y ellos son el medio que Cristo nos dejó para estar en comunión con Él. Ahora, atención, ¿qué significa estar en comunión con alguien? Estar en comunión no significa, la iglesia nunca ha enseñado, esto por favor, reflexiónenlo, nunca la iglesia católica ha enseñado que estar en comunión significa estar de acuerdo con todo lo que una autoridad eclesiástica hace o dice. En eso no consiste la comunión. No. Pregúntenle a su obispo. Yo creo que cualquier obispo honesto les va a decir, no, pues claro, eso no, o sea, nadie rompe la comunión con su obispo porque piensa distinto en lo que es opinable. Nadie rompe la comunión con su párroco porque piensa distinto en lo que es opinable. Ahora, lo que nos une a todos, pues es la verdad, son los sacramentos, es también la autoridad de la iglesia, por eso también, sí, claro, tenemos que obedecer a nuestros pastores. Pero la comunión no implica aplaudir, celebrar todo lo que hace cualquier autoridad en la iglesia. Entonces, tú puedes estar en comunión con tu párroco teniendo algunos desacuerdos con él, claro, siempre respetando su autoridad, pero teniendo algunos desacuerdos con él, algunos puntos de vista diferentes, sí. Bueno, y si el párroco predica en su sermón cosas que no son doctrina católica, que son contrarias a la doctrina católica, bueno, tú lo sigues reconociendo como el párroco, pero no aceptas esa enseñanza errónea que te da el párroco. Y ya, sigues en la iglesia católica. Si el párroco te pide
que participes en tal o cual reunión con la que tú no estás de acuerdo, que no tiene nada que ver con el fin de la iglesia. Bueno, estar en comunión con el párroco no significa que tienes que hacerlo, o si no, no estás en comunión. Vamos, esto son cosas de sentido común. Siempre se ha sabido esto, ¿no? Entonces, estar en comunión con el párroco, con el obispo, con el papa incluso, no significa estar de acuerdo con todo lo que esa autoridad hace o dice. Ni celebrar como si fuéramos borregos con los que a veces traen los políticos a sus meetings, que aplauden todo lo que dicen. No. Entonces, amamos al Papa, amamos a los obispos, amamos a los sacerdotes, sobre todo a los que tienen autoridad sobre nosotros, los párrocos. Amamos, respetamos, obedecemos, claro que sí. Pero si hay confusión, nos sirve saber que hay confusión, nos sirve saber que hubo infiltrados en la iglesia, nos sirve saber que hubo un proyecto planeado de corromper al clero para que piense como revolucionario. Nos sirve saber estas cosas para no ser engañados en la iglesia. Nos sirve escuchar de los papas, como les he leído los textos, nos sirve escuchar que papas hablaron fuertemente de esa confusión del clero, de esas ideas erróneas que hay en los clérigos. Y recuerden, esos clérigos pueden ser ahora obispos, pueden ser cardenales. Entonces, hablar de estas cosas no es un mal, es un bien. Porque no podemos hacer cobardemente como el que no quiere ver el problema, el que se tapa los ojos para no ver el problema. No, hay un problema y hay que enfrentarlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, si un día escuchas de un sacerdote, de un obispo, de un cardenal o de un papa algo que es un error doctrinal, no te lo tienes que creer. No te asustas al punto de abandonar la iglesia. No descalificas, no desconoces la autoridad. No faltas al respeto a la autoridad. Pero no caes en la trampa. No aceptas el error solo porque lo dijo alguien que en la iglesia tiene autoridad. Bueno, espero que de algún modo esto les dé más luz para comprender cosas que están pasando en la iglesia. Y bueno, hay que rezar mucho, por favor. Recen mucho por sus sacerdotes, recen por mí, pero recen por sus sacerdotes, los que los sirven en sus parroquias, recen por su obispo, el obispo de su diócesis, hay que rezar. Los obispos tienen un gran peso que nosotros no entendemos. Tienen un gran peso sobre sus hombros. Solo Dios sabe la carga que pone sobre cada obispo y nosotros no la conocemos. Ha de ser tremenda. Hay que rezar por ellos. Hay que rezar por los cardenales que tienen la función no solamente de elegir al Papa, sino de aconsejarlo, de corregirlo fraternalmente cuando sea necesario, de ayudarlo en los distintos dicasterios para dirigir la iglesia. Hay que pedir por ellos, hay que pedir por el Papa mismo también. ¿Cuánto peso lleva el Papa León sobre sus hombros? Les aseguro, ni lo imaginamos. Hay que pedir por él. ¿Cuánto Satanás querrá tentarlo? Hacerlo caer.
Hay que acompañarlo con nuestra oración, con nuestro cariño, con nuestra comunión con Él. Y sabiendo que hay por ahí infiltrados de mala voluntad en el clero y confundidos de buena voluntad, pues hay que pedir también por la conversión de todos. Pero nos quedamos aquí en la Iglesia Católica y con caridad, ayudamos, procuramos nuestra propia salvación, nuestra propia conversión y procuramos ayudar a que los que necesitan convertirse se conviertan, los que están en el error que salgan del error, con caridad, siempre con caridad. Recuerden, si no tengo caridad, nada soy. Eso es muy importante. Bueno, pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a salir de esta terrible crisis que continúa dentro de la Iglesia, pero ya sabemos de dónde viene, no nos asustamos, pero cuidado. Y termino con un consejo. Sabiendo que hubo una infiltración en el clero y sabiendo que hay sacerdotes que pueden ser muy buenos en su corazón en cuanto que no tienen maldad, no tienen intención de dañar la iglesia, pero están confundidos en su mente y enseñan ideas equivocadas o promueven acciones pastorales que son contrarias a la doctrina, pero ellos piensan que están haciendo el bien. Sabiendo que hay sacerdotes confundidos, ¿qué hay que hacer? En este tiempo yo le he dicho, no podemos tomar la opción de ir a la parroquia más cercana solo porque es la que me queda más cerca. Ahora tienes que buscar la parroquia donde se te predique la doctrina católica que la iglesia siempre ha enseñado, no ideologías de moda. Tienes que buscar al sacerdote que cuando te confieses con él no te diga, no te preocupes, eso no es pecado, y tú sabes que sí es pecado. Tienes que buscar el colegio católico para tus hijos donde no les enseñen las ideologías. Está difícil, va a estar difícil, pero los hay. Hay buenos colegios católicos, pero hay que buscarle. Tienes que cuidar tus hijos y hacerte cargo tú mismo de su educación católica. Rezamos a la Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.